No sé si han escuchado una milenaria fábula que se popularizó a partir del siglo XIII. De hecho, la popularizó un poeta persa llamado Sufi. ¿Y de qué se trata esa fábula? De varios hombres limitados visualmente que quieren conocer un elefante. Entonces, meten un elefante en un cuarto y a través de varias puertas, cada persona de estas que está limitada visualmente entra a empezar a conocer el elefante. Entonces uno entró por donde está la trompa, el otro por donde está la cola, el otro por donde está la panza, el estómago, el otro por donde está la oreja. Cada uno llegó por un lugar diferente. Y cuando salieron, les preguntaron, bueno, ¿y cómo le pareció el elefante? Entonces, ¿qué creen que pasó? El que entró por donde está la cola dijo, no, eso pareciera como una serpiente. Y el que entró por donde estaba la trompa dijo, uy, eso pareciera como, no sé, algo que se movía, algo extraño. El que entró por donde estaba la panza dijo, no, eso era una pared, algo le sonaba, pero era como una pared. Y así, cada uno tenía una percepción distinta de una sola cosa. Hasta que aquel hombre que los guió a entrar a este cuarto a ver el elefante o a conocer el elefante, les reveló la verdad. Entonces esta historia nos enseña cómo cada persona puede tener una perspectiva diferente de algo, de alguien, hasta que es guiado a la verdad de lo que eso es. Y algo muy similar vamos a ver en el texto que vamos a estar analizando hoy. Por eso les pido por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a estar revisando los versículos 1 al 17. En esta serie, Cristo el verdadero, y hoy vamos a estar revisando Cristo el verdadero David. El texto lo tienen en pantalla, Mateo 21, versículos 1 al 17. Dice la palabra del Señor. Tengo la nueva Biblia de las Américas. Puede seguirle en la versión que tenga más a mano. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús había mandado y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana, hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo una cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchos que gritaban en el templo y decían, Hosana, hijo de, a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana, hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí, nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, ¿te has preparado alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí.
con esta lectura y con esta ilustración que les quise dejar en el comienzo, quiero que meditemos en una pregunta. ¿Vemos a Jesús como nuestro rey? Y quiero que a lo largo de la exposición tengamos esa pregunta en mente. Si usted toma notas, anótela. ¿Vemos a Jesús como nuestro rey? Y es una pregunta que puede sonar simplista. Pero la respuesta que demos a esta pregunta va a revelar mucho de nuestra condición espiritual. En el texto no vamos a ver preguntas como esas, claramente. Pero lo que sí vamos a ver es lo que decían y lo que pensaban los personajes acerca de Jesús, los que vamos a estar viendo. Aquellos hombres, aquellas multitudes, a través de su reacción, iban a contestar esa pregunta más que incluso sus palabras. Y así como cada uno de estos ciegos o limitados visuales tenían una percepción distinta de aquel animal que era el elefante, así mismo vamos a poder ver cómo cada uno de los personajes que vamos a estar revisando tenía una reacción y una concepción diferente del rey, a pesar de que él había llegado. Y para poder hacer esto y analizar esta pregunta, voy a hacer algo inusual. Por favor, no se dejen alarmar por la cantidad de puntos. No vamos a durar acá hasta la 1 de la tarde. Ya veo allá a mi pastor David diciendo no, no lo logré. Lo que vamos a ver es a lo largo del texto, y quiero que por favor esté muy atento a cómo se va desarrollando la historia y cómo cada uno de estos grupos tiene una reacción ante Jesús. Y eso va a revelar ellos qué pensaban del rey y qué pensaban enfocado a si era realmente ese verdadero David. Entonces simplemente nuestro bosquejo va a tener un punto que lo vamos a desarrollar en la reacción que tuvieron los discípulos, la multitud, los comerciantes, los escribas y los fariseos, y finalmente los niños o los muchachos. Entonces no se preocupen, no es un bosquejo con 5 puntos, es un solo punto, y vamos a tratar de mirar y ver cómo se desarrolla la historia y cómo cada uno de estos grupos o cada una de estas personas puede tener un enfoque diferente de nuestro Rey Jesús. Entonces el primero de ellos, los discípulos. Los discípulos los vamos a encontrar en los primeros versículos, en los 7 primeros versículos. Voy a permitir leerlo nuevamente. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráigalos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Cuando esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús le había mandado, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Entonces acá vamos a empezar a analizar qué pasó con aquellos discípulos, porque esta parte usualmente, no sé si se han dado cuenta, pero usualmente al predicar este texto, cuando lo hemos escuchado o incluso cuando lo hemos leído, esta parte solemos como pasarla rapidito, ¿no? Porque ya sabemos, ya como que ya la damos por sentada. Pero esos días en los que está enmarcada esta narración eran días especialmente agitados para Jesús, porque ya estaban en las postrimerías de Jerusalén y previo a la crucifixión. Estaba llegando a su final el ministerio terrenal de Jesús. Esta historia, como la vemos acá, y la de los panes y los peces, son las únicas que se repiten a lo largo de los 4 evangelios de manera diferente y con detalles distintos. Entonces por eso es necesario que lo vayamos viendo con ese detalle. Pero específicamente esta narración de Mateo nos va a dar unos detalles muy interesantes para poder ver realmente si vemos a Cristo como ese verdadero David. Esos días, como les comentaba ahorita, iban a ser unos días muy difíciles.
Y Jesús, de una manera amorosa y sabia, sabiendo lo que se viene, empieza a trabajar en aquellos hombres que habían caminado con él durante 3 años, en sus discípulos. Entonces no sé si se han dado cuenta a la luz de la narración, pero parece un poco extraño, ¿no? Jesús es Dios, hecho hombre. O sea, él perfectamente hubiera podido hacer que el burro y el pollino aparecieran de la nada en el camino por donde ellos iban, con el color y las características que ellos necesitaban. Pero nos hemos preguntado para qué o el por qué de que aquellos discípulos tenían que ir a otra aldea, tomar unos burros que ni siquiera eran de ellos, sino ya tenían dueño. ¿A como a cuenta de qué? Porque Dios es Dios. Jesús hubiera podido decir, no, mire, ¿sabe qué? Cruce aquí la calle y ahí va a encontrar el burro y el pollino que necesitamos. Tráigalos y nos los llevamos. Tenía que ir a otra aldea. Era como si dijera, no, estamos en Cajicá, vaya a Zipa, cojas allá en tal esquina, ahí está esto y esto, tráigalo. O sea, uno dice, pero espere, es Dios, y él hubiera podido hacerlo de otra manera. Y ellos hubieran podido de alguna manera, o de alguna forma, pensar, oiga, pero si es Dios, ¿por qué no nos facilitó las cosas? ¿Por qué siendo Dios, por qué no lo hacía de una manera en la cual fuera más sencillo, más fácil para nosotros? ¿Cierto? Pero la narración no nos dice eso. ¿Qué nos dice Mateo? Mateo nunca nos dice, ellos cuestionaron o ellos dijeron. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces fueron los discípulos e hicieron ¿cómo? ¿Como ellos creían? No. Fueron e hicieron tal como Jesús les había mandado. No cuestionaron, simplemente, ¿cuál fue su reacción ante el rey? ¿Cuál fue su reacción ante Jesús? Obediencia. No cuestionaron. Actuaban en concordancia con aquello que veían y creían. Entonces, esa pregunta que yo les dejé al comienzo, para que la empecemos a meditar, empieza a cobrar relevancia, empieza a tomar otro matiz. ¿Es Jesús nuestro rey realmente? ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes y yo hubiéramos estado en el lugar de esos discípulos, muy seguramente hubiéramos cuestionado la orden. Y eso es lo que nos pasa a diario. Entonces decimos que Jesús es nuestro rey, pero terminamos confiando, no sé, en la sabiduría popular, en lo que nosotros conocemos, pero realmente evidenciamos que no estamos viendo a Jesús como ese rey. El Señor necesitaba generar en aquellos hombres ¿qué? Una confianza necesaria para lo que se venía. Se venían días muy duros, donde aquel maestro que había caminado con ellos durante 3 años, Dios hecho hombre, iba a ser crucificado, iba a ser entregado, iba a ser tratado de la peor manera. Y ellos necesitaban reforzar esa confianza. Y entonces, a través de esto que hace el Señor, imagínense la confianza que les puede generar a ellos, ver que tal cual el Señor les había dicho, así terminó pasando, así terminó sucediendo. Es como si nos dijeran, no, mira, asómese, allá a 3 cuadras va a haber un carro blanco y un carro azul en tal y tal dirección. Y el Señor es el Dios de la historia, Él lo gobierna todo. Y allí, Él como rey estaba inspirando esa confianza y reforzando esa confianza en aquellos hombres. Entonces, detrás de esto hay ¿qué? Hay confianza y hay seguridad. De que tal cual como el Señor les había venido diciendo que pasaría, así iba a pasar. Que Él iba a ser entregado, sí, pero que al tercer día iba a resucitar. Porque eso necesita confianza, eso necesita seguridad. Y entonces ahí empezamos a ver, Jesús realmente es mi rey, confío en Él, confío en su palabra. Porque para nosotros es fácil decir, no, ellos, pues es que ellos tenían a Jesús ahí. A ver. No, pero si es que nosotros, ustedes y yo decimos que Jesús es nuestro rey, debemos confiar plenamente en su palabra. Pero ¿cuántas veces
Les pregunto y me pregunto yo a mí mismo, y yo haciendo este manuscrito me lo preguntaba, ¿cuántas veces he cuestionado el obrar de Dios? El obrar soberano. Porque creo que nos ha pasado aquí a todos muchas veces. Pero ¿por qué hay y por qué no veo? ¿Por qué tenía que pasar X y por qué no Y? Y entonces decimos que Jesús es nuestro rey, pero resultamos cuestionando. Algo que no hicieron los discípulos. Ellos simplemente obedecieron la palabra del Señor sin cuestionar. Por eso es que para nosotros la palabra de Dios debe ser algo autoritativo. Y si quiere coloque eso en mayúscula en sus notas. Nuestra mayor autoridad de fe y de conducta debe ser la palabra de Dios. Y allí debe descansar nuestra confianza a pesar de las circunstancias. Vuelvo y le repito, acá hubiera sido muy fácil que los discípulos hubieran cuestionado aquella orden del Señor. Muy fácil. Yo la hubiera cuestionado, yo hubiera hecho, pero venga, póngamela más fácil, pero ¿por qué me ponen hasta allá así? Aparte de eso, acoger los animales de alguien que ya, o sea, que ya tenían dueño. Y entonces, Jesús es nuestro rey, porque acá cuando estamos el domingo por la mañana, chévere, rico, y disfrutamos la palabra del Señor y cantamos y tenemos comunión con hermanos y decimos, sí, Jesús es nuestro rey. Claro, pero resulta que de lunes a sábado, el que sigo siendo rey soy yo, como diría un filósofo mexicano. Y eso es fácil, poderlo ver en nuestra vida, ver en quién confiamos. ¿Confiamos realmente en su palabra? ¿Vemos a Jesús como rey sobre todo y sobre todo como ese verdadero David? Entonces, esa profecía dada en Zacarías 9:9 que está acá, se tenía que cumplir. Y fíjense lo milimétrico de todo para que eso se diera tal cual como el Señor lo había dicho, generando esa confianza en aquellos hombres. Vamos con el segundo, la multitud. Eso lo podemos ver en los versículos 8 al 11. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Esa profecía dada siglos atrás se tenía que dar. Y no solamente Zacarías había hablado de que iba a venir un rey. Y no un rey terrenal con un gobierno limitado. No, un rey que no iba a ser de este mundo. Y había muchas promesas, pero no eran promesas como las que ahorita nos estamos empezando a escuchar para las elecciones, ¿no? Prometen de todo. O sea, que si esas promesas que nos hacen los políticos se cumplieran, seríamos más desarrollados que Japón, yo creo. Pero esas promesas dadas siglos atrás eran promesas que sí o sí se iban a cumplir. Una de esas está acá. Zacarías 9:9, que está en el versículo 5. Y acá retomo lo que les decía hace un momento. Fijémonos en lo milimétrico que sucedió todo para que eso que se profetizaba del Señor se cumpliera. Y no sé a ustedes, pero a mí me debe llenar eso de profundo gozo y confianza en el Señor, de que Él va a cumplir sus promesas, de que ese rey no es un rey limitado y terrenal con recursos limitados, sino es el rey del universo que va a cumplir sus promesas. Entonces, ¿de qué manera esa confianza se expresa a diario en nuestra vida? ¿De qué manera apuntamos a ver a Cristo como ese verdadero David que va a cumplir sus promesas en nosotros? Porque el día a día desgasta, vienen pruebas, vienen circunstancias, viene angustia. Y entonces, ¿en qué manera o en qué medida yo descanso en esas gloriosas promesas del Señor?
Y lo que estaba por suceder en Jerusalén ya se había visto siglos antes. Me refiero específicamente a esto. Cuando llega Jesús y entra a Jerusalén. No los voy a llevar allá, pero eso está en Segunda de Reyes capítulo 9, cuando entra el rey Jehú. Y entra y le tienden mantos y le ponen ramas y es recibido de una manera reverencial de esta misma manera, haciendo el ingreso a una población o algún sitio, siendo reverenciado como rey. Pero fíjense una cosa, siendo rey, su llegada no fue estruendosa. ¿Qué hacían por lo general los reyes de la época? Entraban con carruajes, con caballos. Entre más, perdóneme la expresión, más bullosa fuera la entrada, daba más autoridad, ¿cierto? Pero me fascina cómo lo pone acá el puritano Richard Sybes en su famoso libro La caña cascada. No sé si alguno de ustedes ha escuchado ese libro, si no se lo recomiendo. Dice el autor, su llegada es modesta, sin hacer ruido ni levantar polvo, de manera aparatosa como suelen hacerlo los príncipes. Y así como esta llegada fue modesta, también fue apacible, precisamente como una caña dispuesta a ser cascada. Wow, o sea, yo veo ese reflejo de Cristo entrando con toda la humildad, de manera apacible, montando en un burro y siendo recibido con las mismas ramas y con los mismos mantos, ¿no? Pero no lo recibía ni uno ni dos, era una multitud, era muchísima gente, eran días que eran cercanos a la Pascua. Y por eso, al parecer, no nos lo dice la narración, pero era la razón por la cual eso estaba lleno de gente, había una multitud de personas. Y aquellos no murmuraban, sino gritaban. ¿Y qué gritaban aquellas multitudes? Hosana, hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Era un grito con desespero, como con urgencia, como con pasión. Hosana, hijo de David. ¿Y qué quiere decir este Hosana, hijo de David? Significa salva ahora. Entonces, ya cuando ustedes vuelvan a escuchar en alguna parte de la escritura, Hosana, hijo de David, o ese Hosana quiere decir salva ahora. Era lo que le estaban diciendo a Jesús. Sálvanos ahora. Eso lo vemos también en el Salmo 118, 25. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Era como un clamor con ese fervor, con esa urgencia. Y el ambiente era un ambiente lleno de desesperanza, lleno de temor, por la opresión que el Imperio Romano estaba ejerciendo sobre ellos. Y veían a Jesús, ¿y a quién tenían en mente? A David, ese otrora rey que los llenó de gloria y de majestad. Por eso es que ellos dicen, Hosana, hijo de David. Y es la misma frase, si notan, si se devuelven un capítulo, los ciegos de Betania. Lo mismo, hijo de David. Entonces apuntaban hacia David como rey. Y le decía, sálvanos, sálvanos. Pero como vamos a ver un poco más adelante, ahí justamente iba a estar el problema. Porque esa proclama venía de un pueblo oprimido, esa proclama venía de un pueblo que estaba siendo objeto de del más cruento trato por parte del Imperio Romano. Y aun cuando el Señor ya en repetidas ocasiones les había dicho, mi reino no es de este mundo, era lo que a lo largo de su ministerio terrenal les había dicho, ellos aún así lo proclamaban como ese hijo de David que los iba a liberar. Hosana, hijo de David. Y gritaban. Entonces yo me pongo a pensar, ok, aquellas multitudes recibían al Señor como rey. Aquellas multitudes recibían al Señor como ese monarca, como ese Mesías prometido. Y descansaban en una promesa y en que esa promesa se iba a cumplir. Pero a su manera, ahí está el problema. ¿Y por qué
me dirán ustedes, pero Andrés, ¿por qué llega usted a esa conclusión? Eso es fácil, acompáñenme al capítulo 27, versículos 20 al 23, y nos vamos a dar cuenta qué pasó con esa multitud. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron ¿a quiénes? A las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué hará entonces con Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué dijo la multitud? Sean crucificados. Esa multitud que estaba pidiendo que Cristo fuera crucificado era la que una semana antes estaba diciendo, Hosana, hijo de David, libéranos. Pero como no pasó nada, como a pesar de que ellos salieron angustiados y presionados a buscar que ese hijo de David los liberara y no pasó nada, entonces ¿cuál fue la salida? Crucifíquenlo. Entonces sí nos empezamos a dar cuenta que hay una visión de Jesús como rey diferente en cada grupo. Entonces esta multitud, estas personas, era una turba enardecida de muchísimas personas, gritando Hosana, hijo de David. Pero lo que estaban buscando en Jesús no era libertad de la opresión del pecado. ¿Qué era? Que le solucionaran el problema, que le quitaran al imperio romano encima. Aquel David, entonces estaban mirando a aquel David que los llenó de esplendor y gloria. Pero si se dan cuenta, están viendo un reino nada más terrenal, lo que ven sus ojos, hasta donde alcanzan a llegar sus ojos. Pero ellos no estaban mirando que necesitaban una libertad mucho más gloriosa, que era la libertad de su pecado. Entonces ellos miraban a Jesús como rey, sí, pero lo miraban como un rey a su acomodo, como un solucionador de problemas, como Aladín, el de la lámpara. Y si ven que aquí retomo la pregunta, ¿vemos a Jesús como rey? ¿O será que lo vemos más bien como alguien que va a venir y me va a solucionar mis inconvenientes? Ahora, no me malinterpreten, no está mal suplicar al Señor porque supla mis necesidades, porque no. Lo que pasa es que yo debo poner las cosas en la perspectiva correcta. Debo ver a Jesús como rey, no como alguien que va a venir y va a solucionar mis problemas, amados hermanos y amigos. Porque eso era lo que estaba haciendo la multitud. Ellos estaban simplemente clamando, Hosana, hijo de David, ven y soluciónanos el problema. Yo creo que si lo colocáramos en otras palabras, eso es lo que ellos estaban ahí diciendo. Y otra prueba de esto para mí es el cierre del versículo 10. Cuando las multitudes, cuando les preguntan ¿quién es este? Ellos no contestan, no, es el rey. ¿Quién es este? No, es el que va a venir y nos va a liberar del pecado. Es el que va a venir y nos va a gobernar con toda gloria. No. Dicen, ese es un profeta. Dicen, este es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo cada uno va teniendo una visual de Jesús y depende de lo que vean de Jesús es su respuesta? Entonces, ya, retomando, aquellos discípulos obedecieron porque veían en Jesús ese rey soberano, todopoderoso. Esta turba enardecida que veía, un solucionador de problemas. Y desafortunadamente es lo que impera en nuestra cultura hoy en día. Corremos a Jesús cuando estamos en aprietos, pero cuando todo va bien, pues, no, chévere. ¿Vemos a Jesús como rey, hermanos? Vamos con el tercer grupo, los comerciantes, versículos 12 y 13. Entonces no se pierda, vamos en el orden que nos trae el texto. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que estaban cambiando dinero y de los asientos de los que vendían palomas. Sí,
12 y 13. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Listo, se liberó Jesús de aquella multitud y llega al templo. ¿Y qué se encuentra el Señor en el templo? A todos orando, ¿cierto? Con sus corazones volcados en adoración y buscando sinceramente el reino del Señor y su justicia. Estaban los comerciantes haciendo lo que les parecía. Es más, vieron a Jesús y les dio lo mismo. Yo por eso acá mis apuntes lo tengo como indiferencia. O sea, fue un grupo de personas que tuvieron todavía una osadía más grande. Porque por lo menos la multitud lo veía como rey, que lo veían como un rey a su manera era otra cosa. Pero estos ni siquiera se inmutaron cuando vieron llegar a Jesús. Seguían comprando y seguían vendiendo, porque eso es lo que me da a entender el texto. ¿Y él qué tiene que hacer con toda autoridad? Poner la casa en orden, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos empezar a ver en dónde estaban las prioridades de aquellos hombres. No estaban en el Señor, a pesar de que estaban en el templo. A pesar de que estaban en un sitio dedicado a la oración. Pero resulta que con sorpresa analizando el texto me encuentro que esto no es nuevo. Si yo me voy al profeta Jeremías en el capítulo 7, versículo 11, siglos antes, el Señor ya había, a través del profeta, había dicho que su casa iba a ser una casa que le iban a dedicar todo menos para lo que debe ser, para la oración. Incluso en ese entonces se habla de adulterio, idolatría y confianza en sus propias obras y dioses. Y entonces, bueno, acá pudiéramos tomarnos toda la mañana, analizar a aquellos mercaderes, decir, no, pues, terribles esos tipos. No, absurdo. ¿Cuál es nuestra actitud ante Jesús? ¿Será que muchas veces lo vemos llegar con autoridad a través de su palabra y nuestra actitud es de indiferencia? ¿Sigue nuestra vida como si tal? Porque eso es lo que muchas veces pasa. Tenemos dificultades, problemas, circunstancias, el día a día nos consume. Y llega Jesús con autoridad y muchas veces tal vez nuestra respuesta es la indiferencia de los mercaderes. Y en este punto o en este momento quiero enfocarme en aquellos que nos acompañan hoy acá y no han creído en Cristo. ¿Será que llega Jesús? Y hoy está llegando Jesús. ¿Y cuál es tu actitud delante de Él? ¿Y vas a seguir con esa indiferencia delante del Rey de Gloria? De ese David prometido. Porque es que muchas veces la autoridad del Señor se convierte en un cliché religioso. Y no nos digamos mentiras, eso pasa de manera muy frecuente. ¿Usted cree que Jesús es rey y Él tiene toda autoridad? Sí, claro. Ok, pero al momento de tomar decisiones o de hacer algún movimiento en mi vida, no recurro a Él como rey y no descanso en esa confianza que debo tener hacia Él y en esa autoridad que Él tiene como rey, como un rey soberano sobre mi vida. Entonces acá vemos los comerciantes con las prioridades totalmente cambiadas, ¿cierto? Ellos estaban comprando y vendiendo. Ellos no estaban enfocados en el Señor. Y entonces acá les dejo la pregunta. ¿Es Jesús nuestro rey? ¿Nuestras prioridades están enfocadas en Él? ¿Cómo estamos de prioridades? Les dejo la pregunta en esta mañana. ¿Cómo están nuestras disciplinas espirituales? Y acá pudiéramos quedarnos toda la mañana citando muchas cosas en las cuales a través de nuestra vida puede hacer que el Señor sea prioridad y no que nos pase como a estos mercaderes que seguían comprando y vendiendo, haciendo lo que les parecía. Vamos con el siguiente grupo, los escribas y los fariseos.
Ya Jesús ya vino, pasó en el burrito, llegó, se atravesó la multitud, entró al templo, puso la casa en orden, porque no había orden, evidentemente, y hace unos milagros, unos prodigios, pero se encuentra con unos personajes, los escribas y los fariseos. Versículos 14 y 15. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana, hijo de David, se alegraron, le glorificaron, ¿cierto? Así dice el texto, ¿sí? ¿Qué dice? Se indignaron, se indignaron. Oiga, ¿pueden creer que los escribas y los fariseos no pusieron orden en la casa y se hicieron los de la vista gorda con todo ese murmullo que había de comprar y vender? Pero cuando entra el rey, se indignan. Cuando entra el rey, se mandan la mano a la cabeza. Y aquí voy a tomar unas palabras que nos dijo Carlitos hace 8 días, porque yo vi exactamente lo mismo en el texto. Y es que esas eran las autoridades puestas allí en el templo para poner orden y no hicieron nada. O sea, imaginen el desorden tan descomunal que había, pero ellos dejaron pasar. Dejaron que todo transcurriera como si tal. Y entra Jesús, pone la casa en orden, pero fíjense la faceta, porque no fue solamente las facetas de Cristo, y es maravilloso ver cómo con esa misericordia, primero con su justicia y su ira pone la casa en orden, pero con esa misericordia entra y sana a unos ciegos y a unos cojos, a unos lisiados que había ahí. Pero estas autoridades, en vez de alegrarse, se indignan. ¿Y por qué creen que se indignan? Porque resulta que los sacerdotes y especialmente los de alto rango estaban ligados al poder político romano y a la élite religiosa, y entonces veían a Jesús como rey. Claramente no, lo veían como una amenaza. Y por eso se indignan. Y por eso yo creo que dicen, pero venga, ¿qué está haciendo usted aquí? Le repito, ¿vemos a Jesús como rey? O vuelvo y repito, y quiero compartirle en este momento a mis amigos que nos acompañan acá, que no creen en Cristo. ¿Cuál ha sido tu actitud cuando te comparten del evangelio? ¿Será que lo recibes con gozo o también te indignas? Como le pasaba a estos sacerdotes. Entonces démonos cuenta cómo cada personaje, si ven la interacción de cada grupo de personas con Jesús, cómo lo ven y cómo reaccionan ante ese rey de gloria y ese rey de majestad. Entonces aquellos sacerdotes estaban lejos de ver a Jesús como rey, porque ellos venían de la herencia familiar traída desde Moisés, la tribu de Leví. Y entonces para ellos era más importante su tradición, para ellos era más importante aquella estructura religiosa, a tal punto que vieron entrar al rey y se indignan. Y tengamos cuidado de no ser como de aquellos mercaderes que actúan con indiferencia. Tengamos cuidado de no ser como aquellos que se indignan con el Señor, que se indignan con el Rey. ¿Es el Señor nuestro Rey? Y no dejemos solamente esa pregunta para el sermón, mis amados. Meditemos en esa pregunta a lo largo de la semana. Meditemos en esa pregunta cuando nos enfrentemos ante las circunstancias. Porque es fácil decir que Él es nuestro Rey, pero cuando nos vemos enfrentados
a retos y a circunstancias, lo primero que hacemos es o cuestionar o actuamos con indiferencia. ¿O qué hicieron los sacerdotes acá? Los sacerdotes acá se indignan. ¿Y descansamos en el gobierno soberano del Señor? ¿Será que descansamos en su gobierno, en su justicia? Y vamos con el último. Si ven que no me iba a tomar toda la mañana hasta la 1 de la tarde, tranquilos. Y vamos con el último. Los niños. En la versión en la Nueva Biblia de las Américas dice los muchachos. En la Reina Valera dice los muchachos. Pero busqué en un par de versiones más y me encontré que en la Biblia textual dice los niños. No habla de muchachos. Eso está en los versículos 15 al 17. Pero cuando los principales sacerdotes y escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo, ¿y qué decían los muchachos? Hosana, hijo de David. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes decían Hosana, hijo de David? Las multitudes, afuera, arengaban al Señor, Hosana, hijo de David. ¿Buscando qué? Un rey a su manera. Un rey a su medida. Un rey que les ayudara en su problema, nada más. Pero acá vemos a un grupo de niños, de muchachos, gritando exactamente lo mismo. Hosana, hijo de David. Y le dijeron, ¿quiénes le dijeron? Aquellos sacerdotes que se indignaron. Oye lo que estos dicen, como diciéndole al Señor, oiga, venga, pero usted está escuchando lo que le están diciendo. ¿Y qué le responde Jesús? Ah, sí, es que ellos buscan un rey a su manera, como los de afuera. No. Les dice, nunca han leído. Imagínense la ofensa. Eso era una ofensa capital porque los sacerdotes y estas autoridades allí, ellos eran los escribas y los sacerdotes eran las autoridades allí. Y es como si a un abogado con PhD, con especializaciones, con maestrías, con todos los títulos del mundo, oiga, ¿usted se ha leído el Código del Comercio? Pues lo van a ofender, porque en teoría el tipo se lo debe saber de memoria. Jesús llega y rebate a aquellas autoridades allí. Les dice, ¿ustedes no han leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Tremendo, ¿no? Porque es la misma arenga. Pero la visión y la reacción ante el rey es distinta. Entonces sí nos damos cuenta cómo allí la visión que tienen del rey lo cambia todo. Porque aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos muchachos no estaban como los de que estaban afuera, preocupados por el orden político global, porque es que necesitan un rey a su manera, porque es que ahora Trump se metió y se llevó a Maduro, y entonces ¿qué vamos a hacer? No, aquellos niños no estaban buscando en Jesús un rey a su manera, estaban buscando al rey. Aquellos que estaban afuera estaban absorbidos en sus afanes. Aquellos que estaban afuera estaban dejándose llevar simplemente por su diario vivir, clamando a él así, un Mesías, un rey, pero a su manera. Aquellos niños estaban en el templo. Y eso me habla, ¿se acuerdan que hablamos de prioridades? Entonces para ellos la prioridad no era estar allá afuera. Ah, sí. No, ¿y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos a alguien que nos arregle este chicharrón. ¿Por qué? ¿Qué problema? Alguien que nos arregle este problema. Ah, sí, mira, ahí viene. ¿Se acuerdan que él es el hijo de David? Sí, Hosana, hijo de David, pero venga, solucionanos el problema. Aquellos muchachos, dicho por el mismo Señor, estaban haciendo una adoración genuina.
Su adoración era genuina. De la boca de los pequeños y de los niños te has preparado la alabanza. Estaban buscando la gloria del Señor. Palabras más, palabras menos. Allí lo que el Señor les está diciendo es: mírenlos a ellos, porque de ellos sí está saliendo una verdadera adoración. Un niño no está buscando a nadie distinto. No está buscando en Jesús a nadie distinto que a Jesús mismo. Esos muchachos no buscaban en Jesús a nadie diferente que a Jesús, al Rey. Sus intereses no iban más allá, sino dar una verdadera adoración al Rey. Y ahorita saliendo de estas épocas de festejos decembrinos y donde uno escuchaba en la calle y entonces repetían que sí, que el Señor era Rey, claro. Pero ¿será realmente que Jesús es el Rey para muchos de aquellos que arengaban que Él es el Rey? En aquella época, nombrar a David era nombrar a un otrora rey que trajo gloria y majestad a Israel. Nombrar a David era, sí, un rey que con gloria y esplendor les había transmitido eso mismo a ellos. Y de alguna manera era la visual que muchos tenían en Israel. Una visión un poco como por allá, como melancólica. Pero no estaban viendo en Jesús al Rey, a ese verdadero David. Vemos en Jesús a ese verdadero David, a ese verdadero Rey. Que no nos pase como aquellos ciegos que estaban cada uno interpretando al elefante a su manera. La verdad del Evangelio es la que nos va a revelar a ese Cristo, ese verdadero Rey, en quien debe descansar toda nuestra confianza. Esa gloriosa noticia del Evangelio, por la cual hemos pasado de muerte a vida, por la cual nuestra visual no debe ser la de este mundo, sino la eterna con Él. Por la cual mi vida diaria debe ser moldeada por aquel que lo gobierna todo. Entonces, amados hermanos, les dejo la tarea. ¿Es Jesús nuestro Rey? Evaluémonos a la luz de las Sagradas Escrituras.